Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Las islas del Mar Caribe son realmente un sitio paradisíaco para cualquier turista. Sus playas, su comida y su gente son los mayores atractivos de cada uno de estos países. Las islas se dividen en Antillas Mayores y Antillas Menores, y en total, el Caribe cuenta con más de 900 islas. Realmente un destino demasiado hermoso que tenemos que conocer. Pero esta región, además de ser fascinante, también tiene un lado empresarial que muy pocos conocen. Es por esto por lo que el día de hoy te hablaré de las empresas más importantes de cada uno de estos países, terminando con un total de 14 países y sus respectivas 14 empresas más importantes. Te recomiendo que te pongas en un lugar cómodo para que viajes conmigo a conocer estos negocios caribeños. Antigua y Barbuda fue el nombre que le dio Colón a estas islas, primeramente en honor a la Virgen de la Antigua, y después por las raíces aéreas de las higueras, que tenían aspecto al de unas barbas. Aunque la realidad es que el país está conformado por 3 islas, Antigua, Barbuda y Redonda. Estas islas son hogar de poco más de 94,000 personas, y su idioma oficial es el inglés. Actualmente, el turismo sigue dominando la economía de Antigua y Barbuda, representando casi el 60% del PIB y el 40% de la inversión. La empresa más destacada de este país es Leeward Island Air Transport, conocida como LIAT, la cual es la aerolínea con sede en el Aeropuerto Internacional BC Bird, en Saint John, la capital de Antigua y Barbuda. Opera servicios regulares a 21 destinos, en su mayoría conformados por las islas del Caribe. Adicionalmente, cuenta con 2 aeropuertos auxiliares como bases secundarias, en el Aeropuerto Internacional de Piarco, en Trinidad y Tobago, y el Aeropuerto Internacional Grantley Adams, en Barbados. Constituido por más de 700 islas, siendo una de ellas la primera que pisó Cristóbal Colón al llegar a América, el paradisíaco destino de las Bahamas tiene el segundo PIB per cápita más alto del Caribe de habla inglesa, con una economía que depende en gran medida del turismo y los servicios financieros. El turismo representa aproximadamente el 50% del PIB y emplea directa o indirectamente a la mitad de la fuerza laboral del archipiélago. Los servicios financieros constituyen el segundo sector más importante de la economía de las Bahamas y representan alrededor del 15% del PIB. En este paraíso terrenal habitan alrededor de 390,000 personas. El banco principal de las Islas de las Bahamas es el Commonwealth Bank Limited, que con más de 60 años de historia ha demostrado ser una organización diversificada y de alto rendimiento. El banco cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Bahamas, y es la empresa pública más exitosa del país, dejando muy en claro su importancia para la región. Si hablamos de historia, esta isla estaba deshabitada cuando los británicos se establecieron por primera vez en 1627. Los esclavos africanos trabajaban en las plantaciones de azúcar establecidas en la isla, que inicialmente dominaron la industria azucarera del Caribe. Sin embargo, actualmente Barbados es el país más rico y uno de los más desarrollados del Caribe Oriental. Sus poco más de 287,000 habitantes disfrutan de uno de los ingresos per cápita más altos de la región, y en los últimos años la economía se ha diversificado hacia la industria ligera y el turismo. La empresa más importante de Barbados es Cape Shepherd & Co. Limited. Durante el siglo pasado, esta empresa ha diversificado su negocio de una tienda departamental tradicional a una organización regional diversa y multifacética, con intereses en el comercio minorista, el turismo, los servicios financieros, el desarrollo inmobiliario, las energías renovables y los negocios internacionales, convirtiéndola así en una de las empresas de mayor inversión y crecimiento de Barbados. Con más de 11 millones de habitantes, la isla más grande del Caribe es Cuba, una hermosa isla llena de historia y tradición. Más allá de la política, decir Cuba es decir Caribe, y danzón, cha-cha-cha, bolero y demás géneros musicales que suenan en la isla. Junto a la música, la danza y la literatura dan forma a su cultura. La Habana, los bosques tropicales de la provincia de Pinar del Río, las playas en Varadero y en Los Cayos, los paisajes de Viñales, el Museo del Che Guevara en Remedios y la gastronomía, el clima y la simpatía cubana convierten a Cuba en un destino viajero de primera. Pero, además de todo esto, hay algo que destaca mucho en Cuba, y lo veremos en su empresa más importante. Los médicos cubanos son conocidos como los mejores y más preparados del mundo, y la empresa BioCuba Pharma es el símbolo de esta afirmación. El grupo de las industrias biotecnológica y farmacéutica
BioCuba Pharma constituye una organización empresarial sustentable, eficiente y competitiva, conformada por 32 empresas, que investiga, desarrolla, produce y comercializa medicamentos, sistemas diagnósticos, equipos y servicios de alta tecnología, a partir del desarrollo científico-técnico, con destino al mejoramiento de la salud del pueblo, la generación de bienes y servicios exportables y tecnologías avanzadas en la producción de alimentos. Realmente un gigante empresarial cubano. No es la República Dominicana. Dominica es una isla y una república de América que forma parte de las Antillas Menores, en el Mar Caribe, por supuesto. Es hogar de poco más de 107,000 habitantes. Dominica fue la última de las islas del Caribe en ser colonizada por europeos, debido principalmente a la feroz resistencia de los nativos, y actualmente su pueblo se muestra orgulloso de ser dominiqués. La economía de Dominica dependía de la agricultura, pero cada vez se ha impulsado más hacia el turismo, ya que el gobierno ha buscado promover a Dominica como un destino de ecoturismo. Operando desde 1978, el National Bank of Dominica es la institución financiera líder en Dominica, con más de 526 millones de dólares en activos. El National Bank of Dominica tiene como objetivo satisfacer las necesidades financieras de los clientes y ayudarlos a tener éxito financiero, proporcionando soluciones de calidad que generan riqueza. Asimismo, el banco ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros a consumidores, pequeñas empresas y clientes corporativos a nivel local, regional e internacional, convirtiéndose así en un embajador del progreso económico y social de Dominica. Granada es un país insular de América, que forma parte de las Antillas Menores en el Mar Caribe. Es el segundo país independiente más pequeño del hemisferio occidental y el hogar de 110,000 habitantes. En los últimos años, el país expandió sus fuentes de ingreso, incluso vendiendo pasaportes bajo su programa de ciudadanía por inversión. Estos proyectos produjeron un resurgimiento en los sectores de la construcción y la manufactura de la economía. Granada depende del turismo, y por más increíble que parezca, de los ingresos generados por la Universidad de St. George, una universidad que se encuentra en la capital de la isla caribeña, conocida principalmente por su Facultad de Medicina, que recibe una gran cantidad de estudiantes estadounidenses. Fundada como una facultad de medicina independiente en 1976, St. George University es reconocida como la primera opción en las facultades de medicina del Caribe. Además, se ha convertido en un centro de educación superior internacional, atrayendo a estudiantes y profesores de 140 países a la isla de Granada. Los más de 22,000 graduados de la universidad incluyen médicos, veterinarios, científicos y profesionales de la salud pública y negocios de todo el mundo. Actualmente cuenta con 4 universidades, ubicadas en Estados Unidos, Reino Unido, la India y obviamente Granada. El tercer país más densamente poblado del Caribe es Haití, con más de 11 millones de habitantes y 27,750 kilómetros cuadrados. Junto con Canadá, Haití es el único país independiente con el francés como idioma oficial. Lastimosamente, actualmente es el país más pobre del hemisferio occidental, con cerca del 60% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. La pobreza, la corrupción, los desastres naturales y los bajos niveles de educación de gran parte de la población representan algunos de los impedimentos más graves para el crecimiento económico de Haití. La empresa más importante de Haití es el Banco de la República de Haití y desempeña su papel como banco central. El Banco de la República de Haití es un organismo público que goza de personalidad jurídica y autonomía financiera. Su sede principal se encuentra en Puerto Príncipe, la capital de este país caribeño. El banco fue fundado después de la independencia de Haití y actualmente participa activamente en la promoción de políticas de inclusión financiera y es una institución miembro de la Alianza para la Inclusión Financiera. La tierra de Bob Marley. Con 2.7 millones de habitantes, la isla tropical de Jamaica fue una de las colonias británicas durante la conquista de América. Actualmente, la economía de Jamaica depende en gran medida de los servicios, que representan más del 70% del PIB. El país obtiene la mayor parte de sus divisas del turismo, al ser un importante centro turístico regional, además de las remesas. Digicel Group, más conocido como Digicel o Digicel Caribbean, es una compañía de telecomunicaciones fundada en Bermuda y con sede en Jamaica.
opera en gran parte del territorio caribeño. La empresa ofrece una variada gama de servicios relacionados con las telecomunicaciones, entre los que se incluyen una extensa red de teléfonos móviles y servicio de conexión a Internet. Digicel se dedica a comunicar, conectar y brindar posibilidades a las personas. Su prioridad es brindar productos y servicios innovadores que satisfagan las necesidades de las personas. Actualmente lleva 19 años en el mercado, tiene presencia en 32 países y 40.2 millones de clientes. La realidad es que el territorio beisbolero de Puerto Rico no es un país, sino uno de los territorios no incorporados de los Estados Unidos, y uno de los 2 estados libres asociados con estatus de autogobierno de ese mismo país. Así que, en teoría, los más de 3.6 millones de puertorriqueños tienen ciudadanía estadounidense. Puerto Rico tuvo una de las economías más dinámicas de la región del Caribe hasta antes del 2008. Sin embargo, el crecimiento ha sido negativo en los últimos años. La Triple S Management Corporation es una aseguradora con sede en San Juan, la capital de Puerto Rico, que ofrece una amplia gama de productos y servicios de seguros en Puerto Rico. Triple S es la empresa líder de atención administrada en el país. Además, con más de 1 millón de clientes, esta importante empresa puertorriqueña cotiza sus acciones en la Bolsa de Nueva York. La República Dominicana es un país ubicado en la zona central de las Antillas. Ocupa la parte central y oriental de la isla La Española. Su capital y ciudad más poblada es Santo Domingo. Además, limita con Haití, que es el otro país situado en La Española. Con 48.448 kilómetros cuadrados y una población superior a los 11 millones de habitantes, es el segundo país más extenso y poblado de los insulares caribeños, solo por detrás de la isla de Cuba. La República Dominicana fue durante la mayor parte de su historia principalmente un exportador de azúcar, café y tabaco. Pero en las últimas 3 décadas, la economía se ha diversificado más a medida que el sector de servicios ha superado a la agricultura como el principal empleador de la economía, debido al crecimiento de la construcción, el turismo y las zonas francas. La Cervecería Nacional Dominicana es una empresa productora y comercializadora de cervezas, maltas, bebidas carbonatadas y energizantes, además de agua y destilados. La empresa es parte de la herencia y la evolución de República Dominicana y está comprometida con la promoción de la cultura y el arte, con preservar el medio ambiente y transformar positivamente la vida de las comunidades dominicanas. Desde el 2012 hicieron una alianza con Ambev para ser la empresa de bebidas líder de toda la región del Caribe. San Cristóbal y Nieves es el país más chiquitín del continente americano, tanto en tamaño como en población. San Cristóbal y Nieves posee una superficie de 261 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 54,000 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Basse-Terre, en la isla de San Cristóbal. La economía de San Cristóbal y Nieves depende del turismo, y desde la década de 1970, el turismo ha reemplazado al azúcar como pilar tradicional de la economía. Al igual que otros destinos turísticos del Caribe, San Cristóbal y Nieves es vulnerable por los daños causados por desastres naturales y cambios en la demanda turística. St. Kitts Electric Company es la empresa encargada de todas las operaciones del Departamento de Electricidad de San Cristóbal. Esta empresa tiene sus operaciones en Basse-Terre y es propiedad total del gobierno de este país. La compañía tiene un total de 150 empleados en todas sus ubicaciones y genera $10.59 millones en ventas. El éxito de la economía de San Vicente y las Granadinas, un país de 283,000 habitantes, depende de las variaciones estacionales en la agricultura, el turismo y la actividad de la construcción, así como de las remesas. Gran parte de la mano de obra está empleada en la producción del plátano y el turismo. San Vicente y las Granadinas alberga un pequeño sector bancario extraterritorial y sigue adoptando plenamente las normas reguladoras internacionales. La empresa St. Vincent Cocoa Company es una empresa de agricultura especializada en el cultivo y la exportación de cacao, así como la producción y la venta de chocolate. Además de vender sus productos por la región del Caribe, también cuentan con una empresa asociada con sede en el Reino Unido, llamada Islands Chocolate. San Vicente es claramente un lugar ideal para cultivar cacao, y con la creciente demanda mundial de este producto, el momento de la empresa parece ser sumamente perfecto. En el paraíso de Santa Lucía habitan 178,000 personas. La nación insular ha podido atraer negocios e inversiones extranjeras,
especialmente en sus industrias de turismo y banca extraterritorial. El turismo es la principal fuente de empleo e ingresos de Santa Lucía, que representa el 65% del PIB, y la principal fuente de ingresos de divisas de toda la isla. Eastern Caribbean Financial Holding Company es una sociedad de cartera de servicios financieros de Santa Lucía, que cotiza en la Bolsa de Valores del Caribe Oriental. La empresa se ha convertido en el mayor proveedor de servicios financieros de Santa Lucía y disfruta de una participación dominante en el mercado bancario y otras áreas de servicios financieros. Finalmente, el último país que nos falta del Caribe es Trinidad y Tobago, el sexto país más poblado del Caribe, con 1.4 millones de habitantes. Su territorio está formado por dos islas principales, Trinidad, la más extensa y poblada, y Tobago, además de varias islas más pequeñas, organizándose en 14 regiones corporativas. Trinidad y Tobago depende de su sector energético para gran parte de su actividad económica y tiene uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina. El país es también un centro financiero regional, con un sistema financiero estable y bien regulado. Macy es una empresa caribeña histórica. Desde sus inicios, con más de 90 años, Macy ha construido su negocio sirviendo a los clientes con orgullo, calidad y un servicio excepcional. A lo largo de los años, la empresa ha crecido adquiriendo una gran cantidad de negocios, ofreciendo excelentes productos y servicios. Es una sociedad de gestión y tenencia de inversiones. El grupo Macy ha estado en funcionamiento desde 1923 y tiene negocios en toda la cuenca del Caribe, así como en Colombia y el sur de Florida. El grupo emplea a más de 12,000 personas en casi 60 empresas en toda la región. Su escala les permite aprovechar las sinergias y ofrecer un crecimiento y un valor superior para los accionistas. Además de todo, Macy es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Trinidad y Tobago. Y bueno, inversionistas, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que te haya gustado este tercer episodio de las empresas más importantes del Caribe. Me ayudarías muchísimo comentando y compartiendo el video para así poder llegar a más gente. Te mando un gran saludo, cuídate y nos vemos en el siguiente video.